El sol matutino de Valencia se filtraba por las ventanas del Hospital General, creando patrones dorados sobre el suelo de linóleo blanco. Los pasillos ya bullían con la actividad típica del cambio de turno, el roce de las batas, el tintineo de las llaves, el murmullo constante de voces profesionales mezclándose con el eco de los pasos apresurados. Elena Ruiz caminaba por el corredor del tercer piso con la serenidad que la caracterizaba. A sus 30 años, había desarrollado esa capacidad única de moverse con propósito sin prisa, de estar presente sin imponerse. Su cabello castaño, recogido en un moño perfecto, enmarcaba un rostro de facciones suaves donde destacaban unos ojos color miel que parecían guardar más secretos de los que revelaban. «Buenos días, Elena». La voz de la doctora Martínez la detuvo cerca de la estación de enfermería. «Tengo una asignación especial para ti». Elena asintió, ajustando el collar de su uniforme blanco. Durante sus 8 años en el hospital, había aprendido que las asignaciones especiales generalmente significaban casos complicados, pacientes que requerían cuidados extras o situaciones que otros evitaban asumir. Habitación 203, paciente masculino, coma profundo desde hace 4 años, sin familiares conocidos, sin visitas. La doctora hizo una pausa, observando la reacción de Elena. Necesita cuidados constantes y, bueno, alguien que no se desanime por la falta de respuesta. Elena tomó la carpeta médica sin vacilar. Había algo en su naturaleza que la atraía hacia los casos olvidados, hacia las personas que parecían invisibles para el resto del mundo. Quizás era porque ella misma había conocido esa sensación de abandono cuando era niña, después de que el accidente de tráfico se llevara a sus padres de un solo golpe. «¿Cuándo empiezo?», preguntó simplemente. «Hoy mismo. Inés te pondrá al corriente de los detalles». Como si hubiera sido invocada por su nombre, Inés Ruiz apareció por el corredor con su característica energía. Sus tacones resonaban contra el suelo con un ritmo decidido, y sus ojos oscuros brillaban con esa mezcla de determinación y travesura que la hacía inolvidable. A pesar de compartir apellido, no eran parientes, aunque su amistad las había vuelto más cercanas que muchas hermanas de sangre. «¿Ya te contaron del guapo durmiente?», preguntó Inés con una sonrisa traviesa, pero Elena pudo detectar algo más profundo en su tono, una suavidad que reservaba para los momentos serios. «Inés», Elena la miró con reproche suave. «¿Qué? ¿Es verdad? 4 años cuidándolo y puedo asegurar que, incluso inconsciente, tiene más clase que la mitad de los hombres despiertos de esta ciudad». Inés bajó la voz. «Pero en serio, Elena, es un caso triste, muy triste». Caminaron juntas hacia la habitación 203. Elena notó cómo Inés reducía naturalmente el paso, como si se preparara para algo que requería delicadeza. Era una faceta de su amiga que pocos conocían. Bajo toda esa energía y humor directo, Inés poseía una sensibilidad extraordinaria para el dolor ajeno. «¿Qué sabes de él?», preguntó Elena mientras se detenían frente a la puerta cerrada. «Adrián Soler, 34 años, arquitecto, accidente de coche hace 4 años». Inés hizo una pausa, su voz volviéndose más suave. «Perdió a su esposa y a su hijo pequeño en el mismo accidente. Él sobrevivió, pero nunca despertó. No tiene más familia conocida, y los pocos amigos que tenía dejaron de venir después del primer año». Elena sintió cómo algo se encogía en su pecho. La pérdida era un territorio que conocía demasiado bien, y la idea de alguien enfrentando esa tragedia completamente solo le resultaba insoportable. «¿Has estado cuidándolo todos estos años?». «Entre varias, pero yo…». Inés se tocó inconscientemente uno de sus aretes, un gesto que Elena reconoció como señal de nerviosismo. «Yo me encargaba de mantenerlo presentable. Ya sabes, afeitarlo, cortarle el cabello, asegurarme de que, bueno, de que siguiera pareciendo una persona y no solo un caso médico». Era típico de Inés encontrar maneras de preservar la dignidad humana incluso en las circunstancias más desalentadoras. Elena sintió una oleada de cariño hacia su amiga, reconociendo en ese gesto la misma compasión silenciosa que las había unido desde el primer día que trabajaron juntas. «Está estable, completamente. Sus signos vitales son buenos, responde a estímulos básicos, pero no hay actividad cerebral consciente. Los médicos dicen que es poco probable que despierte después de tanto tiempo, pero…». Inés se encogió de hombros. «Nunca se sabe.
Elena asintió y puso la mano en el picaporte. Había algo en ese momento que se sentía significativo, aunque no podría explicar por qué. Era como si estuviera a punto de cruzar un umbral que cambiaría algo fundamental en su rutina, en su vida. ¿Lista?, preguntó Inés. Elena respiró profundo, inhalando el familiar aroma a desinfectante mezclado con el sutil rastro de su perfume Chloé, el único capricho personal que se permitía. Era un aroma que la tranquilizaba, que le recordaba que seguía siendo ella misma incluso en medio de su trabajo. «Lista», abrió la puerta. La habitación estaba bañada por la luz suave que se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. Era un espacio limpio, ordenado, con el equipamiento médico necesario dispuesto de manera que no dominara completamente el ambiente. Y en la cama, inmóvil pero extrañamente sereno, estaba Adrián Soler. Elena se acercó lentamente, tomando en cuenta cada detalle. Inés tenía razón. Incluso en estado inconsciente, había algo en él que transmitía una elegancia natural. Su cabello castaño oscuro estaba perfectamente arreglado, su barba recortada con esmero, y sus facciones, relajadas por el sueño profundo, mostraban los rastros de lo que debió haber sido una sonrisa fácil y unos ojos expresivos. «Adrián», murmuró Elena, probando el nombre en voz alta por primera vez. «Soy Elena, y voy a cuidarte a partir de ahora». No esperaba respuesta, por supuesto, pero había algo en la forma en que pronunció esas palabras que se sintió como el inicio de una conversación que duraría mucho más de lo que podía imaginar. Inés observó desde la puerta cómo Elena se acomodaba naturalmente en el espacio, verificando los monitores, organizando los suministros médicos, moviéndose con esa gracia económica que hacía que todo pareciera eficiente y cuidadoso al mismo tiempo. «Te dejo que te instales», dijo Inés, pero antes de irse se acercó a Elena y le puso una mano en el hombro. «Elena, este caso puede ser más difícil de lo que parece, no solo médicamente, emocionalmente». Elena la miró con curiosidad. «¿Qué quieres decir? Es fácil encariñarse con alguien que no puede decepcionarte, que no puede irse, que no puede herirte. Solo ten cuidado de no perder de vista dónde estás tú en todo esto». Era un consejo extraño, pero Elena asintió. Inés tenía una intuición para estas cosas que rara vez se equivocaba. Cuando se quedó sola con Adrián, Elena comenzó su rutina de cuidados. Verificó sus signos vitales, ajustó su posición para evitar úlceras por presión, revisó las líneas intravenosas. Todo el proceso lo hizo en silencio, con movimientos precisos y suaves. Pero cuando terminó, en lugar de marcharse inmediatamente como habría hecho con cualquier otro paciente, se encontró sentándose en la silla junto a la cama. «No sé si puedes oírme», comenzó, su voz apenas un susurro, «pero pensé que quizás te gustaría saber que no estás solo, que alguien sabe que estás aquí». El monitor cardíaco continuó su ritmo constante. Los únicos otros sonidos eran el zumbido suave del equipo médico y el rumor distante de la actividad hospitalaria. Elena se quedó allí unos minutos más, simplemente observando el rostro sereno de Adrián, preguntándose qué tipo de hombre había sido antes del accidente, qué sueños había tenido, qué lo había hecho reír. Sin saberlo, había comenzado una rutina que definiría los próximos años de su vida, y en algún lugar, en las profundidades de su inconsciencia, Adrián Soler escuchó una voz femenina, suave y cálida, que le prometía que no estaría solo. Era la primera vez en 4 años que algo en su mundo silencioso cambiaba. 3 semanas habían pasado desde que Elena comenzó a cuidar de Adrián y ya había desarrollado una rutina que iba más allá de los protocolos médicos establecidos. Cada mañana, después de completar sus tareas clínicas, se permitía esos momentos extra que técnicamente no estaban en su descripción de trabajo, pero que habían comenzado a sentirse tan necesarios como respirar. «Buenos días, Adrián», susurraba mientras ajustaba las cortinas para dejar entrar la cantidad exacta de luz que había notado que parecía calmarlo. «Hoy es martes, y afuera está lloviendo. Esa lluvia suave de primavera que hace que todo huela a tierra húmeda y promesas nuevas». Elena había descubierto que hablar con él la tranquilizaba de una manera inexplicable. No era solo que él no pudiera juzgarla o interrumpirla, era algo más profundo. En su presencia silenciosa, podía ser completamente honesta consigo misma de una forma que rara vez se permitía con otras personas. «¿Sabes?»,
continuó mientras verificaba la posición de su brazo izquierdo. Anoche estuve pensando en mis padres. No sé por qué, pero últimamente han estado muy presentes en mis sueños. Creo que es porque cuidarte me recuerda que la vida puede cambiar en un segundo y que las personas que amamos pueden desaparecer sin que tengamos la oportunidad de decirles todo lo que llevamos dentro. Se detuvo, sorprendida por la intensidad de sus propias palabras. Normalmente no hablaba de sus padres con nadie, ni siquiera con Inés, pero algo en la serenidad de Adrián la invitaba a la vulnerabilidad. El monitor cardíaco mantuvo su ritmo constante, pero Elena hubiera jurado que había una pequeña variación, tan sutil que podría haber sido su imaginación. Perdona, se disculpó, sonriendo a pesar de sí misma. No era mi intención ponerme melancólica tan temprano. Déjame contarte algo más alegre. Elena se acercó a la ventana, observando cómo las gotas de lluvia creaban patrones cambiantes en el cristal. Valencia se veía hermosa bajo la lluvia, con sus tejados rojos brillando y las palmeras balanceándose suavemente en el viento. Ayer, cuando salí del hospital, me detuve en una pequeña librería cerca de la estación del metro. Había un libro de poesía de Miguel Hernández en el escaparate, y pensé que quizás te gustaría escuchar algo hermoso. Elena sacó el libro de su bolso. No sé si eras de los que disfrutaban la poesía, pero he decidido que voy a leerte un poema cada día. Considéralo parte de tu tratamiento no convencional. Abrió el libro en una página que había marcado la noche anterior y comenzó a leer con voz suave pero clara. Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Mientras leía, Elena observaba el rostro de Adrián, buscando cualquier signo de respuesta. Sus facciones permanecían serenas, pero había algo en su expresión que parecía menos tenso que en días anteriores. O tal vez era solo su imaginación, alimentada por el deseo de encontrar conexiones donde quizás no las había. La puerta se abrió suavemente, y Elena levantó la vista para encontrarse con Inés, quien llevaba 2 tazas de café humeante. «Te traje tu dosis matutina de cafeína», dijo Inés, pero su tono era más suave de lo habitual. Había estado observando cómo Elena se había transformado en las últimas semanas, cómo había adquirido una luminosidad sutil que no tenía antes. «Gracias». Elena cerró el libro, pero mantuvo un dedo marcando la página. «¿Cómo está el turno?» «Tranquilo. La señora Jiménez de la 215 preguntó por ti otra vez. Creo que eres su enfermera favorita». Inés se acercó a la cama y miró a Adrián con esa mezcla de profesionalismo y ternura que había desarrollado a lo largo de los años. «¿Cómo está nuestro paciente hoy?» «Estable». «Pero Inés...» Elena dudó un momento. «¿Tú crees que pueden oírnos?» «Los pacientes en coma. Quiero decir...» Inés estudió el rostro de su amiga con atención. Había algo en la pregunta que iba más allá de la curiosidad profesional. «Los médicos dicen cosas diferentes. Algunos creen que sí, otros que no». Se sentó en el borde de la silla al lado de Elena. «¿Por qué lo preguntas?» «Es solo que... a veces siento como si Adrián reaccionara a mi voz. Nada dramático, solo pequeños cambios en su respiración o en su expresión. Probablemente son coincidencias. O tal vez no lo son». Inés tomó un sorbo de su café pensativa. «Elena, he visto muchos casos como este, y hay cosas que la medicina no puede explicar completamente. Si sientes que hay una conexión, confía en tu instinto». Elena asintió, pero había algo en la expresión de Inés que la inquietaba. Su amiga tenía esa mirada que ponía cuando quería decir algo importante, pero no sabía cómo abordarlo. «¿Hay algo más, Inés?» «Es solo que...» «Elena, has estado diferente estas últimas semanas. Más... no sé cómo explicarlo. ¿Más presente? Como si algo hubiera despertado en ti». Elena sintió cómo el calor subía a sus mejillas. No sabía cómo explicar que cuidar de Adrián había comenzado a llenar un vacío en su vida que ni siquiera sabía que existía. Que sus conversaciones unilaterales con él habían comenzado a sentirse más reales y significativas que muchas de las interacciones que tenía con personas despiertas. «Solo estoy haciendo mi trabajo», murmuró, pero ambas sabían que eso no era completamente cierto. «Elena...» Inés puso una mano suave en su brazo. «No hay nada malo en cuidar de alguien con el corazón. Es lo que te hace buena en lo que haces. Pero también cuídate a ti misma, ¿vale?» Después de que Inés se marchara, Elena se quedó sola con Adrián nuevamente. La conversación había removido algo en ella,
una conciencia incómoda de que sus sentimientos hacia su paciente habían evolucionado más allá de lo profesional. «¿Sabes, Adrián?», dijo en voz baja, sin abrir el libro de poesía. «Creo que Inés se preocupa porque ve algo que yo no quiero admitir todavía, que me he acostumbrado a esta rutina nuestra, a estos momentos de silencio compartido, que tal vez espero demasiado de ti, de esta situación». Elena se levantó y caminó hasta la ventana, donde la lluvia había cesado y los primeros rayos de sol comenzaban a filtrarse entre las nubes. «Pero la verdad es que no sé cómo detenerme. Cada día que vengo aquí siento como si estuviéramos construyendo algo juntos, incluso si eres solo tú el que escucha y yo la que habla. Es extraño, lo sé, quizás incluso un poco loco». Se volvió para mirarlo, y por un momento hubiera jurado que había visto un ligero movimiento en sus párpados, pero cuando se acercó para observar más de cerca, todo estaba exactamente igual. Elena suspiró, recogió el libro de poesía y se preparó para continuar con el resto de su turno. Pero antes de salir, se inclinó hacia Adrián y susurró: «Mañana te leeré otro poema, y te contaré sobre el mercado que vi camino al trabajo, lleno de naranjas tan brillantes que parecían pequeños soles». No podía saberlo, pero en las profundidades de su inconsciencia, Adrián Soler había comenzado a esperar esa voz suave que llenaba sus días de significado, esa presencia cálida que hacía que el silencio fuera menos absoluto. Su mundo oscuro había encontrado una luz, y él comenzaba, muy lentamente, a caminar hacia ella. 2 meses habían transformado la habitación 203 en un espacio que Elena conocía mejor que su propio dormitorio. Conocía cada rincón donde la luz se filtraba de manera diferente según la hora del día. Sabía exactamente cómo posicionar la almohada para que Adrián estuviera más cómodo, y había memorizado el ritmo de su respiración como si fuera una canción familiar. Esa mañana de abril llegó temprano, antes del cambio de turno oficial. Había pasado la noche desvelada, no por preocupación, sino por una extraña energía que no conseguía explicar. Era como si algo importante estuviera a punto de suceder, aunque no tenía ninguna razón lógica para pensarlo. «Buenos días, Adrián», murmuró mientras colocaba un pequeño ramo de azahar en el florero junto a la ventana. «Hoy el mercado olía a primavera. Las naranjas están en su mejor momento, y pensé que te gustaría el aroma». Elena había comenzado a traer pequeños elementos del mundo exterior, flores, frutas, a veces una piedra interesante que encontraba en sus caminatas. No sabía si él podía percibirlos, pero estos gestos la hacían sentir que estaba manteniéndolo conectado con la vida más allá de las paredes del hospital. Mientras realizaba la rutina matutina de cuidados, Elena notó algo diferente. Los músculos de Adrián parecían menos rígidos que en días anteriores, y cuando le movió el brazo para cambiar su posición, sintió una resistencia muy sutil, como si su cuerpo estuviera comenzando a recordar cómo responder. «Doctor Ramírez», llamó cuando vio al neurólogo pasar por el corredor. «¿Podría examinar a Adrián? Creo que hay algunos cambios». El doctor, un hombre mayor con la paciencia que dan los años de experiencia, entró a la habitación con su habitual expresión profesional. Elena observó mientras realizaba una serie de pruebas neurológicas básicas, verificando reflejos, respuesta pupilar y tono muscular. «Interesante», murmuró el doctor después de varios minutos. «Hay cierta mejoría en la respuesta a estímulos. Muy sutil, pero está ahí». Miró a Elena con curiosidad. «¿Has notado algo específico?» «Sus músculos están menos tensos, y a veces siento como si reaccionara a mi voz». El doctor asintió pensativo. «Los casos de coma prolongado pueden tener evoluciones impredecibles. Vamos a aumentar la frecuencia de los exámenes neurológicos, pero por ahora continúa con lo que has estado haciendo. Sea lo que sea, parece estar funcionando». Cuando el doctor se marchó, Elena se sentó junto a la cama con una mezcla de esperanza y miedo que no sabía cómo manejar. La posibilidad de que Adrián despertara era lo que había estado esperando secretamente, pero también la aterrorizaba. ¿Qué pasaría con esa conexión íntima que habían construido? ¿Cómo reaccionaría él al saber que una desconocida había compartido sus pensamientos más íntimos con él durante meses? «Adrián», comenzó, su voz más temblorosa de lo habitual, «el doctor dice que estás mejorando, que tal vez pronto despiertes».
Elena hizo una pausa, luchando con las emociones contradictorias que la embargaban. Debería estar completamente feliz, y lo estoy, pero también tengo miedo. Durante estos meses he llegado a conocerte de una manera extraña. No el tú de antes del accidente, sino esta versión silenciosa tuya que me ha acompañado. He compartido contigo cosas que nunca le he dicho a nadie, y me pregunto si cuando despiertes, todo esto habrá sido solo mi imaginación. Por primera vez en semanas, Elena sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. Se había acostumbrado tanto a esta dinámica que no había considerado completamente cómo se sentiría cuando cambiara. Pero eso es egoísta, ¿verdad? Continuó secándose los ojos con el dorso de la mano. Tú tienes derecho a despertar, a recuperar tu vida, y yo tendré que aprender a dejarte ir. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Los párpados de Adrián se movieron, no el movimiento involuntario que había visto ocasionalmente, sino algo más deliberado. Elena contuvo la respiración, inclinándose hacia adelante. «¿Adrián?», susurró. Los párpados se movieron nuevamente, y esta vez Elena estaba segura de que no era su imaginación. Sus ojos se abrieron lentamente, parpadeando contra la luz suave de la habitación. Al principio parecían perdidos, desorientados, pero gradualmente se enfocaron en el rostro de Elena. Elena sintió como si el mundo se hubiera detenido. Durante meses había imaginado este momento, pero nada la había preparado para la intensidad de encontrarse con esos ojos verdes que la miraban con una mezcla de confusión y algo que no podía identificar. «Hola», murmuró Elena, su voz apenas un susurro. «Soy Elena. Has estado dormido durante mucho tiempo». Adrián intentó hablar, pero solo salió un sonido ronco. Elena inmediatamente le acercó un vaso con agua, ayudándolo a tomar pequeños sorbos. «Despacio», le dijo suavemente. «Tu cuerpo necesita tiempo para recordar». Adrián la observó durante largos segundos, y Elena tuvo la extraña sensación de que estaba tratando de ubicar algo en su memoria, como si su rostro le resultara familiar, pero no pudiera explicar por qué. «Tu voz», logró articular finalmente, su voz áspera por el desuso. «Te conozco». Elena sintió cómo el corazón se le aceleraba. No sabía si era posible que recordara sus conversaciones, pero algo en su expresión sugería reconocimiento. «He estado aquí», admitió Elena, «cuidándote, hablando contigo». Adrián asintió lentamente, y por un momento que se sintió eterno, simplemente se miraron. Era como si 4 años de silencio estuvieran comenzando a encontrar su voz. «No me dejaste solo», susurró Adrián, y en esas palabras Elena escuchó tanto gratitud como algo más profundo, algo que haría que todo cambiara para siempre. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad médica. Neurólogos, fisioterapeutas, psicólogos y especialistas de todo tipo desfilaron por la habitación 203, cada uno evaluando diferentes aspectos de la recuperación milagrosa de Adrián. Elena se encontró relegada a un segundo plano, observando desde la distancia mientras otros profesionales tomaban control del caso que había sido exclusivamente suyo durante tanto tiempo. Adrián progresaba notablemente rápido, su voz se fortalecía día a día, sus reflejos mejoraban y su capacidad de concentración se extendía gradualmente, pero Elena notó algo que parecía escapar a los demás, una tristeza profunda en sus ojos verdes que ningún examen médico podría medir. Era el 4.º día desde su despertar, cuando finalmente tuvieron un momento a solas. Elena había esperado hasta que el último especialista se marchara antes de entrar con su rutina de cuidados nocturnos. «Hola», dijo suavemente, como había hecho cientos de veces antes, pero ahora con la extraña novedad de recibir una respuesta. «Hola, Elena», respondió Adrián, su voz ya más clara. Había algo en la forma en que pronunciaba su nombre que la hacía sentir como si la conociera desde hace años. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó mientras ajustaba las almohadas. «Físicamente, mejor, pero…». Adrián hizo una pausa, mirando hacia la ventana donde la luz del atardecer creaba sombras doradas. «Todo el mundo me habla del milagro de haber despertado, pero nadie menciona lo que perdí mientras dormía». Elena se detuvo, reconociendo el dolor en su voz. Era un territorio familiar para ella, el peso de la pérdida que nunca realmente desaparece. «¿Quieres hablar de ello?», preguntó sentándose en la silla que había ocupado durante tantos meses.
Adrián la miró con una intensidad que la sorprendió. Tú ya lo sabes, ¿verdad? Mi esposa, mi hijo, el accidente. Elena asintió. Sí, lo sé. Durante estos días, todos actúan como si debiera estar celebrando, y parte de mí lo está, pero... Adrián cerró los ojos. Desperté a un mundo donde ya no existen, donde mi empresa quebró, donde mis amigos siguieron adelante con sus vidas, donde todo lo que construí simplemente desapareció. Elena sintió el impulso de tomar su mano, pero se contuvo. La intimidad que había sentido durante su coma ahora se veía complicada por la conciencia y las reglas sociales. Cuando estabas dormido, comenzó cuidadosamente, a veces te hablaba sobre la pérdida. Perdí a mis padres cuando era pequeña. Sé que no es lo mismo, pero entiendo esa sensación de despertar en un mundo que ya no tiene sentido. Adrián abrió los ojos y la estudió con atención. Recuerdo fragmentos. Tu voz hablándome de un pomar de naranjas, de cartas que nunca enviabas, de la lluvia en Valencia. Al principio pensé que eran sueños, pero eran tus recuerdos, ¿verdad? Elena sintió calor en las mejillas. Sí, durante todos estos meses, yo te contaba cosas sobre mi vida, mis pensamientos. No sabía si podías escucharme. Podía, dijo Adrián simplemente. No siempre claramente, pero tu voz era lo único constante en la oscuridad. Era como un faro. Un silencio cómodo se estableció entre ellos. Elena se dio cuenta de que, a pesar de todo lo que había cambiado, la esencia de su conexión permanecía intacta. Adrián, dijo finalmente, sé que todo debe sentirse abrumador ahora, pero no tienes que enfrentarlo solo. Yo estaré aquí mientras me necesites. ¿Por qué?, preguntó él, y no había desafío en su voz, solo una curiosidad genuina. Has cuidado de un extraño durante meses. ¿Por qué seguir haciéndolo ahora que puedo cuidarme solo? Elena tardó en responder, buscando las palabras correctas. Porque ya no eres un extraño. Durante estos meses compartimos algo que no puedo explicar completamente, y porque creo que ambos necesitamos sanar, cada uno a su manera. Adrián la observó largamente. Los doctores dicen que podré irme del hospital la próxima semana, volver al mundo real. ¿Tienes a dónde ir? Un apartamento que probablemente ya no sea mío, pertenencias que tal vez ya no signifiquen nada. Adrián suspiró. Es extraño, ¿sabes? Durante el coma no tenía pasado ni futuro, solo el presente eterno. Ahora tengo que averiguar cómo construir un futuro con los pedazos de un pasado que ya no existe. Elena se inclinó hacia adelante. Entonces lo construyes nuevo, diferente. No tiene que parecerse a lo que tenías antes. ¿Es eso lo que hiciste tú, después de perder a tus padres? Intenté, algunos días mejor que otros. Elena sonrió tristemente. Pero cuidarte a ti me enseñó algo que no sabía, que a veces sanamos cuidando a otros y que el amor puede tomar formas que nunca esperamos. Las palabras salieron antes de que Elena pudiera detenerlas y sintió cómo el aire en la habitación cambiaba. Adrián la miraba con una expresión que no podía descifrar. «Elena», comenzó, pero la puerta se abrió y entró Inés con su energía característica. «Adrián, cada día te ves mejor». Inés se detuvo al notar la tensión en el ambiente. ¿Interrumpo algo? No, dijo Elena rápidamente, levantándose. Solo terminaba mi ronda, pero cuando se dirigía hacia la puerta, escuchó la voz de Adrián llamándola. Elena, gracias por todo. Ella se volvió y lo encontró mirándola con esa intensidad que comenzaba a reconocer, esa forma de mirarla como si estuviera tratando de memorizar cada detalle de su rostro. De nada, respondió suavemente, aunque ambos sabían que lo que había entre ellos iba mucho más allá de las palabras de cortesía. Esa noche, Elena caminó a casa por las calles de Valencia con la certeza de que su vida estaba a punto de cambiar de manera fundamental. Adrián despertaría completamente al mundo, y ella tendría que decidir qué lugar quería ocupar en él. El día del alta médica llegó con una mezcla de celebración y melancolía que impregnaba toda la planta del hospital. Elena había llegado temprano, como siempre, pero esta vez llevaba consigo la pesadez de saber que sería la última vez que entraría en la habitación 203 como la enfermera de Adrián. Lo encontró sentado en el borde de la cama, completamente vestido con ropa que un trabajador social había conseguido para él. Los jeans y la camisa azul claro le quedaban bien,
pero Elena notó cómo se tocaba inconscientemente el brazo, como si la ropa normal le resultara extraña después de tanto tiempo en batas hospitalarias. «Buenos días», dijo Elena, intentando mantener su voz profesional, aunque por dentro sentía como si algo se estuviera desgarrando. «Buenos días», respondió Adrián, y ella pudo escuchar la misma tensión en su voz. «Supongo que este es nuestro último encuentro oficial». Elena asintió, revisando mecánicamente su carpeta médica una última vez, aunque ya conocía cada detalle de memoria. «Tienes cita con el doctor Ramírez la próxima semana, y las sesiones de fisioterapia están programadas para martes y jueves. Tu recuperación ha sido excepcional, Elena». Adrián se levantó y se acercó a ella. «Deja la carpeta». Ella obedeció mirándolo con curiosidad. «Durante estos meses me salvaste de una manera que va más allá de lo médico. No sé cómo agradecértelo». «Solo hice mi trabajo», murmuró Elena, aunque ambos sabían que eso no era cierto. «No, hiciste mucho más que eso». Adrián hizo una pausa, como si estuviera reuniendo coraje. «Elena, sé que esto es complicado, sé que la situación es extraña, y que probablemente debería darme tiempo para adaptarme al mundo antes de... Pero necesito preguntarte algo». Elena sintió cómo su corazón se aceleraba. «¿Qué? ¿Te gustaría... ¿Podrías enseñarme Valencia otra vez? Sé que vivo aquí, pero siento como si hubiera perdido la conexión con la ciudad. Y tú me hablaste tanto de ella durante estos meses que me gustaría verla a través de tus ojos». La propuesta la tomó por sorpresa. Era exactamente lo que había estado esperando escuchar, pero también lo que más la aterrorizaba. «Adrián, comenzó, pero fue interrumpida por la entrada de Inés. «El gran día ha llegado», exclamó Inés con su entusiasmo característico, cargando un ramo de flores. «De parte de todo el personal, eres oficialmente nuestro paciente favorito». Adrián sonrió, la primera sonrisa genuina que Elena le había visto desde su despertar. «Gracias, Inés, por todo. Sé que cuidaste de mí durante años». «Eso hicimos entre todas», dijo Inés, pero lanzó una mirada significativa hacia Elena, aunque algunas más que otras. Elena sintió el calor subir a sus mejillas, pero antes de que pudiera responder, el doctor Ramírez entró con los papeles del alta. Los siguientes minutos fueron un torbellino de firmas, instrucciones médicas y despedidas del personal. Elena observó todo desde cierta distancia, sintiéndose extrañamente desconectada del proceso. Era como si estuviera viendo el final de una película en la que había sido protagonista, pero ahora se había convertido en espectadora. Finalmente, llegó el momento de la despedida real. Adrián tenía un taxi esperando para llevarlo a un hotel donde se quedaría mientras resolvía su situación de vivienda. Elena lo acompañó hasta la entrada del hospital, con Inés siguiéndolos discretamente. «Entonces», dijo Adrián cuando llegaron a las puertas automáticas, «¿qué dices? ¿Valencia a través de los ojos de Elena?» Elena lo miró, este hombre que había llegado a conocer tan íntimamente sin que él siquiera estuviera consciente. Ahora estaba ahí, despierto, real, pidiendo pasar tiempo con ella fuera del contexto seguro del hospital. «Sí», dijo finalmente, «me gustaría eso». Adrián sonrió, y por primera vez, Elena vio un destello del hombre que debió haber sido antes del accidente. «¿Mañana? ¿Podrías mostrarme ese mercado del que me hablabas?» «El mercado central. Sí, podemos empezar por ahí». Elena dudó un momento. «Adrián, lo que sea que esto sea, debemos tomarlo con calma. Tú acabas de despertar a un mundo completamente nuevo». «Lo sé», dijo él, su voz seria, «y no voy a presionarte para que sientas algo que no sientes. Pero Elena, durante todos esos meses en la oscuridad, tu voz era mi ancla. No puedo fingir que eso no significa algo para mí». Elena sintió lágrimas acumulándose en sus ojos. «Para mí también significa algo, más de lo que debería, probablemente. Entonces vamos a descubrir qué es exactamente, paso a paso». Adrián le tomó suavemente la mano. «¿Mañana a las 10? Elena asintió, sin confiar en su voz. Adrián se subió al taxi, y Elena se quedó en la entrada del hospital viendo cómo se alejaba. Sintió a Inés acercarse y poner un brazo alrededor de sus hombros. «¿Estás bien?», preguntó su amiga. «No lo sé», admitió Elena. «Durante meses he estado enamorándome de un hombre que no podía responderme. Ahora que puede, no sé si lo que siento es real o si solo me he enamorado de la idea de él». «Bueno»,
dijo Inés con una sonrisa. Supongo que mañana empezarás a averiguarlo. Elena miró hacia la calle, donde ya no se veía el taxi, y sintió una mezcla de terror y emoción que no había experimentado en años. Mañana comenzaría a descubrir si lo que había construido en el silencio podía sobrevivir en el mundo real. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro se sentía completamente impredecible. El mercado central de Valencia bullía con la energía matutina de siempre. Vendedores pregonando sus productos, el aroma de especias mezclándose con el de pescado fresco y el murmullo constante de conversaciones en valenciano y castellano. Elena llegó unos minutos antes de las 10, nerviosa de una manera que no había experimentado desde la adolescencia. Adrián apareció puntualmente, caminando con cierta cautela entre la multitud. Elena lo observó desde la distancia y notó cómo sus ojos se movían constantemente, como si estuviera tratando de procesar demasiada información a la vez. 4 años de silencio hospitalario no lo habían preparado para la intensidad sensorial del mundo exterior. «Hola», dijo cuando llegó hasta ella, su sonrisa un poco tensa. «¿Cómo dormiste?», preguntó Elena, notando las ligeras ojeras bajo sus ojos. «Poco. Todo suena muy fuerte. Los coches, las voces, incluso el aire acondicionado del hotel». Adrián hizo una pausa. «Supongo que necesito tiempo para readaptarme». Elena sintió una punzada de ternura. «Es normal. Tu cerebro ha estado en silencio durante años. Podemos ir despacio». Comenzaron a caminar entre los puestos, Elena guiándolo hacia las secciones menos ruidosas. Se detuvo frente a un puesto de frutas donde las naranjas se apilaban en pirámides perfectas, sus colores tan vibrantes que parecían irradiar luz propia. «Estas son las naranjas de las que te hablaba», dijo Elena, tomando una y ofreciéndosela para que la oliera. «La variedad Nabel es perfecta en esta época». Adrián inhaló profundamente, y Elena vio cómo algo en su expresión se suavizaba. «Recuerdo este aroma, no de antes del accidente, sino de cuando me hablabas de ellas». «¿En serio?». Los olores llegaban a veces, mezclados con tu voz. Adrián la miró intensamente. «¿Realmente me traías flores a la habitación?». Elena asintió, sintiéndose vulnerable de repente. «A Sáhar, principalmente. Pensé que, bueno, que tal vez podrías sentir que el mundo seguía ahí afuera». Podía. Era como si estuviera viviendo tus experiencias contigo. Continuaron caminando, deteniéndose en diferentes puestos. Elena le mostró las especias que usaba para cocinar, le habló de la historia del mercado, le contó anécdotas de los vendedores que conocía desde hacía años, pero constantemente observaba a Adrián, preocupada por signos de fatiga o abrumamiento. «¿Quieres que nos sentemos?», sugirió cuando notó que se frotaba las sienes. «Sí, por favor». Se dirigieron a una pequeña cafetería dentro del mercado, encontrando una mesa en un rincón relativamente tranquilo. Elena pidió 2 cafés con leche y algunos pasteles locales. «Elena», dijo Adrián después de tomar un sorbo de café, «hay algo que necesito contarte». Ella sintió una punzada de aprensión. «¿Qué?». «Ayer, después de llegar al hotel, llamé a un abogado. Sobre mi empresa, mis propiedades, todo lo que perdí durante estos años». Adrián hizo una pausa. «Está todo perdido, completamente. Mi socio tuvo que liquidar la empresa, mi apartamento fue embargado, mis ahorros se agotaron con los gastos médicos antes de que el Seguro Social se hiciera cargo». Elena no supo qué decir. Había sabido que su situación sería complicada, pero escucharlo confirmado era diferente. «Estoy empezando de cero», continuó Adrián. «Sin casa, sin trabajo, sin nada excepto la ropa que llevo puesta y el dinero que me dio el trabajador social. A los 34 años, soy básicamente un adolescente en términos de lo que poseo en el mundo». «Adrián». «No», la interrumpió suavemente. «Necesito decir esto. Te estoy contando porque no quiero que haya mentiras entre nosotros. Si vamos a explorar lo que hay entre nosotros, necesitas saber que no tengo nada que ofrecerte excepto a mí mismo. Y ni siquiera estoy seguro de quién soy ahora». Elena lo estudió, viendo la vulnerabilidad que trataba de ocultar bajo su honestidad directa. «¿Crees que eso me importa? ¿No debería?». «Adrián, durante meses cuidé de un hombre que no podía hablarme, que no podía hacer nada por sí mismo, que existía solo en mi imaginación y en las conversaciones que yo creaba. Si eso no me alejó,
¿Por qué lo haría esto? Adrián la miró con asombro. Porque esto es real. Porque ahora tienes la opción de alejarte y elegir algo más fácil. Elena se inclinó hacia adelante, tomando su mano sobre la mesa. ¿Quieres que me aleje? No, respondió inmediatamente. Pero no quiero que te quedes por pena o por algún sentido de obligación. Y si me quedo porque durante estos meses descubrí que eres el hombre más valiente que he conocido. Y si me quedo porque cuando hablaba contigo, incluso sin respuesta, me sentía más yo misma de lo que me había sentido en años. Los ojos de Adrián se humedecieron. Elena, Adrián, ambos hemos perdido cosas importantes. Tú perdiste a tu familia, tu vida anterior. Yo perdí a mis padres, y desde entonces he estado viviendo como si temiera perder algo más. Pero contigo no tengo miedo. ¿Estás segura? Porque una vez que crucemos esta línea, una vez que esto sea real entre nosotros, no habrá vuelta atrás para mí. Elena apretó su mano. Ya es real para mí. Lo ha sido durante meses. Adrián llevó la mano de Elena a sus labios y la besó suavemente. Era un gesto simple, pero cargado de toda la ternura y gratitud que había estado acumulando durante meses de escuchar su voz en la oscuridad. Entonces, dijo Elena con una sonrisa, ¿qué te parece si empezamos por encontrarte un lugar donde vivir? Conozco algunos sitios en el barrio que podrían estar dentro de tu presupuesto. Adrián rió, el primer sonido genuinamente alegre que Elena le había escuchado. Me parece perfecto, pero Elena, gracias por todo. Gracias a ti, respondió ella, por despertar. 3 semanas después, Adrián se había instalado en un pequeño estudio en el barrio de Ruzafa que Elena le había ayudado a encontrar. Era un espacio modesto pero luminoso, con una ventana que daba a un patio interior lleno de plantas. Elena había pasado las tardes libres ayudándolo a amueblar el lugar con piezas de segunda mano y objetos básicos que le daban un aire de hogar. Esa tarde de sábado, mientras organizaban los últimos libros en una estantería improvisada, Elena notó que Adrián se había quedado inmóvil, sosteniendo una fotografía que había encontrado en una caja de sus pertenencias recuperadas. ¿Qué es?, preguntó suavemente. Adrián le mostró la foto sin decir palabra. Era una imagen familiar, él mismo, más joven, abrazando a una mujer rubia y hermosa, mientras un niño pequeño sonreía entre ambos. La felicidad en sus rostros era tan radiante que dolía mirarla. Carmen y Diego, murmuró Adrián, su voz apenas audible. No había visto esta foto desde antes. Elena sintió algo frío instalarse en su estómago. Durante estas semanas, Adrián había mencionado muy poco a su familia perdida, y ella había respetado su silencio. Pero ver la foto, ver la evidencia tangible de lo que él había perdido, la golpeó con una fuerza inesperada. «Son hermosos», dijo Elena, porque era verdad y porque no sabía qué más decir. Diego acababa de cumplir 5 años en esta foto. Le encantaban los dinosaurios y los helados de vainilla. Carmen siempre olía a jazmín y tenía esta risa que podías escuchar desde 3 habitaciones de distancia. Adrián se sentó pesadamente en el sofá, aún sosteniendo la fotografía. Elena se acercó lentamente, sin saber si su presencia sería bienvenida en este momento tan íntimo. «Algunos días olvido que se fueron», continuó Adrián. «Me despierto y por un segundo pienso que van a entrar por esa puerta. Luego recuerdo que han estado muertos más tiempo del que estuve inconsciente y siento como si los hubiera traicionado simplemente por seguir vivo. Adrián, ¿cómo puedo estar aquí contigo, siendo feliz, cuando ellos están muertos por mi culpa?» Su voz se quebró. «Yo manejaba esa noche. Llovía. Y Carmen me dijo que esperáramos, pero yo insistí en que podíamos llegar a casa. Si hubiera escuchado...» Elena sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. Se sentó junto a él, pero mantuvo cierta distancia, entendiendo que necesitaba espacio para su dolor. «No fue tu culpa», dijo firmemente. «Los accidentes son exactamente eso, accidentes. ¿Cómo puedes estar tan segura?» «Porque he visto culpa real, Adrián. He visto a personas que toman decisiones egoístas que lastiman a otros. Tú no eres esa persona. Ni siquiera inconsciente eras esa persona». Adrián la miró con ojos llenos de dolor. «A veces pienso que desperté para castigarme, que estos 4 años de inconsciencia no fueron suficientes penitencia». «¿Y qué hay de mí?», preguntó Elena,
sorprendiéndose a sí misma con la intensidad de su propia voz. ¿Dónde encajo yo en esa teoría? No lo sé, admitió Adrián. Eres lo único bueno que me ha pasado en años, pero a veces siento como si no tuviera derecho a ti, como si fuera a traicionar su memoria ser feliz con otra persona. Elena sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se levantó del sofá, necesitando espacio para procesar lo que acababa de escuchar. Elena, espera. No, dijo Elena, volviéndose hacia él. Adrián, entiendo tu dolor, entiendo la culpa del superviviente, pero no puedes usar tu trauma como excusa para mantenernos en un limbo emocional para siempre. No es eso lo que estoy haciendo. ¿No? Porque desde aquí parece que estás buscando razones para sabotear lo que tenemos porque te sientes culpable por ser feliz. Adrián se levantó también, la fotografía aún en sus manos. ¿No crees que tengo derecho a sentirme culpable? ¿No crees que merezco cargar con esto? Tienes derecho a sentir lo que sientes, dijo Elena, su voz temblando. Pero no tienes derecho a tomar decisiones por los dos, basándote únicamente en tu culpa. El silencio se extendió entre ellos, cargado de toda la tensión que habían estado evitando durante semanas. Elena se dio cuenta de que había estado esperando este momento, esta confrontación inevitable con los fantasmas del pasado de Adrián. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo, dijo Adrián finalmente, su voz tan baja que Elena apenas pudo escucharlo. ¿Es eso lo que realmente quieres?, preguntó Elena, aunque temía la respuesta. Adrián miró la fotografía una vez más, luego la colocó cuidadosamente sobre la mesa. No lo sé, ya no sé qué querer. Elena asintió, sintiendo cómo algo se rompía dentro de su pecho. Cuando lo sepas, avísame. Recogió su bolso y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. Adrián, ellos están muertos, yo estoy viva, y tú también. Decide qué vas a hacer con eso. La puerta se cerró suavemente detrás de ella, pero el eco resonó en el pequeño apartamento como un portazo que separaba el pasado del futuro incierto. Habían pasado 2 semanas desde la discusión en el apartamento de Adrián, y Elena se había sumergido en el trabajo con una intensidad que preocupaba a Inés. Turnos dobles, guardias nocturnas, cualquier cosa que la mantuviera ocupada y alejada de sus propios pensamientos. «Elena, necesitas parar», le dijo Inés mientras la encontraba durmiendo en la sala de descanso durante su hora de almuerzo. «Esto no es saludable». «Estoy bien», murmuró Elena, incorporándose y frotándose los ojos. «No, no lo estás. Has perdido peso. Tienes ojeras que podrían ser obras de arte contemporáneo, y ayer vi cómo le gritaste a una máquina expendedora». Elena suspiró, sabiendo que Inés tenía razón. «No sé qué hacer, Inés. Le dije que decidiera, pero no puedo evitar preguntarme si tomé la decisión correcta. Tal vez debería haber sido más paciente. Y convertirte en una especie de santa mártir mientras él resuelve sus problemas con los muertos». Inés se sentó junto a ella. «Elena, tú también tienes derecho a ser feliz. No puedes salvar a alguien que no quiere ser salvado». Esa tarde, Elena decidió hacer algo que había estado evitando. Fue al cementerio de Valencia donde estaban enterrados Carmen y Diego. No sabía por qué, pero sentía que necesitaba entender completamente contra qué estaba compitiendo. Encontró las lápidas fácilmente, los nombres y fechas grabados en mármol blanco que brillaba bajo el sol de la tarde. Carmen Vidal, 29 años. Diego Soler Vidal, 5 años. Las fechas de muerte eran la misma, 15 de marzo de 2021. Elena se arrodilló frente a las tumbas, sintiendo una mezcla extraña de respeto, tristeza y algo que no quería admitir, que era celos. No celos de las personas que habían sido, sino de la forma en que su memoria se había convertido en una barrera infranqueable. «Hola», susurró sintiéndose un poco ridícula pero necesitando decir algo. «Soy Elena. Cuido de Adrián ahora». El viento movió suavemente las hojas de los árboles cercanos, el único sonido en el silencio del cementerio. «No sé si esto está bien, hablar con ustedes, pero necesito que sepan que no estoy tratando de reemplazarlos. Nadie podría hacer eso». Elena hizo una pausa, sintiendo lágrimas en sus ojos. «Solo quiero ayudarlo a vivir otra vez. Creo que ustedes también querrían eso para él». Se quedó allí durante 1 hora, simplemente sentada en silencio, dejando que la realidad de la pérdida de Adrián se asentara completamente en su comprensión. No era solo dolor lo que lo paralizaba.
Era amor, un amor tan profundo por su familia que no sabía cómo hacer espacio para algo nuevo sin sentir que los traicionaba. Cuando finalmente se levantó para irse, encontró a Adrián de pie a unos metros de distancia, observándola con una expresión que no podía descifrar. «¿Cuánto tiempo llevas ahí?», preguntó Elena, limpiándose las lágrimas. «Lo suficiente», respondió Adrián, acercándose lentamente. «Elena, no tienes que explicar nada. Entiendo por qué viniste. ¿Vienes aquí a menudo?», preguntó, pero su voz no tenía reproche, solo curiosidad. «Es la primera vez. Necesitaba conocerlos de alguna manera». Elena lo miró directamente. «Adrián, no soy tu enemiga, y ellos tampoco son mis enemigos. Todos podemos coexistir en tu corazón». Adrián se acercó a las tumbas, tocando suavemente la lápida de Carmen. «He estado viniendo cada día desde nuestra discusión, tratando de pedirles permiso para seguir adelante, como si fueran a darme una señal. ¿Y te la dieron? No de la forma que esperaba». Adrián se volvió hacia Elena. «Pero verte aquí, hablando con ellos, respetándolos. Elena, en estos años nadie más había venido a visitarlos excepto yo, ni siquiera cuando estaba en coma». Elena sintió algo moviéndose en su pecho, una comprensión lenta pero profunda. «Trajiste flores», notó Adrián, señalando el pequeño ramo de claveles blancos que Elena había dejado. Pensé que merecían saber que alguien más los recordaba». Adrián la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «Elena, estos días sin ti han sido los más oscuros desde que desperté. Más oscuros incluso que cuando descubrí que habían muerto». «Adrián, déjame terminar», se acercó más a ella. «Tienes razón. Ellos están muertos y nosotros estamos vivos, y creo que ellos querrían que yo fuera feliz. Carmen siempre decía que la vida era demasiado corta para desperdiciarla en remordimientos». Elena sintió esperanza floreciendo en su pecho, pero se contuvo. «¿Estás seguro? Porque no puedo pasar por esto otra vez. No puedo estar contigo a medias». «Estoy seguro». Adrián tomó sus manos. «Elena, no sé cómo amar a alguien nuevo sin sentir que traiciono el pasado, pero quiero aprender. Contigo, si aún me quieres». Elena lo miró, este hombre complicado y herido que había llegado a amar de la manera más inesperada. «Te quiero», dijo simplemente, «pero necesitamos aprender juntos. No puedes tomar estas decisiones solo, lo prometo». Adrián la besó suavemente, y por primera vez, Elena sintió que no estaba compitiendo con fantasmas. En el silencio del cementerio, rodeados por el recuerdo de lo que se había perdido, comenzaron a construir algo nuevo. 6 meses después del encuentro en el cementerio, la vida había encontrado un ritmo diferente para Elena y Adrián. Él había conseguido trabajo en un pequeño estudio de arquitectura que se especializaba en rehabilitación de edificios históricos, algo que le permitía usar sus conocimientos mientras construía algo completamente nuevo. Elena había reducido sus horas extra, aprendiendo a equilibrar su dedicación al trabajo con su propia felicidad. Esa mañana de noviembre, Elena se despertó en el apartamento de Adrián con el aroma de café recién hecho flotando desde la cocina. Se había quedado a dormir 3 noches esa semana, algo que se había vuelto natural sin que ninguno de los dos lo planificara formalmente. «Buenos días», murmuró Adrián cuando la vio aparecer en la cocina, despeinada y envuelta en una de sus camisas. «Buenos días», respondió Elena, aceptando la taza de café que él le ofrecía. «¿Madrugaste mucho?» «Un poco. Tenía algunas ideas para el proyecto de la Casa de la Seda que quería plasmar antes de que se me olvidaran». Adrián señaló hacia la mesa, donde había extendidos varios bocetos arquitectónicos. «Pero también había algo que quería enseñarte». Elena se acercó a los dibujos, notando inmediatamente que no eran planos de edificios comerciales. Eran diseños para una casa, pequeña pero cuidadosamente planificada, con grandes ventanas que maximizaban la luz natural y un patio interior lleno de plantas. «Es hermosa», dijo Elena, estudiando los detalles. «¿Es para un cliente?» Adrián se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos. «Es para nosotros, si quieres, claro». Elena se giró en sus brazos, sorprendida. «Adrián, he estado pensando mucho en esto. Llevamos meses viviendo entre tu apartamento y el mío, dejando cosas en ambos lugares, pero sin realmente construir algo juntos». Adrián hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Quiero que tengamos un hogar, nuestro hogar.
Elena sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. ¿Estás seguro? Es un paso muy grande. Elena, cada día que paso contigo, me siento más seguro de lo que quiero. Y lo que quiero es una vida contigo, una vida real, con decisiones compartidas, rutinas propias y... Adrián sonrió. Y un jardín donde puedas plantar todas esas flores que siempre me describías. Elena miró nuevamente los planos, notando los pequeños detalles que Adrián había incluido. Un rincón de lectura junto a la ventana, un espacio para una oficina en casa, un dormitorio principal con vistas al patio. ¿Cuándo empezaste a trabajar en esto? Hace semanas, después de aquella noche que me despertaste hablando en sueños sobre un jardín con naranjos. Adrián la miró con ternura. Elena, tú me ayudaste a despertar. Ahora quiero construir contigo los sueños que tengo despierto. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. Durante tanto tiempo había vivido cuidando de otros, construyendo su vida alrededor de las necesidades de los demás. La idea de que alguien quisiera construir algo específicamente para ella, con ella, era abrumadora. Sí, susurró. Sí, quiero eso contigo. Adrián la besó suavemente, y Elena pudo sentir en ese beso todo el futuro que se extendía ante ellos. Esa tarde, fueron juntos al banco a explorar opciones de financiamiento. Era un proceso práctico y poco romántico, pero Elena se encontró emocionándose con cada detalle. Tasas de interés, plazos de construcción, permisos municipales. Todo ello representaba algo real, algo tangible que estaban construyendo juntos. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de este proyecto?, preguntó Elena mientras caminaban de regreso por las calles de Valencia. ¿Qué? Que no estamos tratando de recrear algo del pasado. Estamos creando algo completamente nuevo, algo que es únicamente nuestro. Adrián se detuvo en medio de la calle y la miró con una expresión que Elena había aprendido a reconocer, esa mirada que él reservaba para los momentos en que se daba cuenta de cuánto había cambiado su vida. Elena, hay algo más que quiero preguntarte. ¿Qué? Adrián sacó una pequeña caja de su bolsillo y Elena sintió como si el mundo se hubiera detenido a su alrededor. No es lo que piensas, dijo rápidamente, notando su expresión. Bueno, no exactamente. Abrió la caja para revelar un simple anillo de plata con una pequeña piedra verde. Es una promesa, explicó Adrián. Una promesa de que vamos a construir esta casa juntos, esta vida juntos. Y cuando esté lista, cuando tengamos nuestro hogar, entonces te pediré que te cases conmigo de la manera que te mereces. Elena tomó el anillo con manos temblorosas. Era perfecto en su simplicidad, exactamente el tipo de cosa que ella habría elegido. ¿Es un sí?, preguntó Adrián con una sonrisa nerviosa. Es un sí, respondió Elena, permitiendo que él deslizara el anillo en su dedo. A todo, a la casa, a la promesa, a la vida que vamos a construir. Mientras caminaban hacia casa, hacia cualquiera de los dos apartamentos que ahora servían como refugios temporales, Elena sintió una paz profunda que no había experimentado en años. Finalmente, después de tanto cuidar de otros, había encontrado a alguien que quería cuidar de ella también. El futuro ya no se sentía impredecible, se sentía como una promesa que estaban cumpliendo juntos, día a día. Un año después, Elena se despertó en su nueva casa con el sonido de pájaros cantando en el patio y la luz dorada del amanecer valenciano filtrándose por las cortinas de lino blanco. La casa estaba exactamente como Adrián la había diseñado, luminosa, acogedora, llena de rincones que invitaban a la tranquilidad. Se levantó silenciosamente, sin despertar a Adrián, y caminó descalza hasta la cocina donde preparó café con la rutina que habían perfeccionado durante los meses de convivencia. Desde la ventana podía ver el pequeño jardín que habían plantado juntos, naranjos jóvenes, rosales trepadores y hierbas aromáticas que perfumaban toda la casa. «Buenos días, mi amor», murmuró Adrián apareciendo detrás de ella, rodeándola con sus brazos en un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. «Buenos días», respondió Elena, recostándose contra su pecho. «¿Dormiste bien?» «Siempre duermo bien aquí, contigo». Elena sonrió, recordando las noches de insomnio que ambos habían padecido en sus apartamentos separados y cómo ahora el sueño llegaba fácil y reparador en este espacio que habían creado juntos. «Elena», dijo Adrián, su voz adquiriendo un tono más serio, «hay algo que quiero mostrarte». La llevó hasta el estudio,
donde sobre su mesa de dibujo había un sobre blanco con el membrete de un notario. «Llegó ayer», explicó. «Los papeles de la casa están listos. Oficialmente somos propietarios». Elena abrió el sobre y leyó los documentos. Allí estaban sus nombres, juntos, como copropietarios de este pequeño pedazo de mundo que habían imaginado y construido. «Elena Ruiz y Adrián Soler», leyó en voz alta, sintiendo una emoción inexplicable al ver sus nombres unidos en papel oficial. «Tenemos algo que es completamente nuestro», dijo Adrián. «Algo que no existía antes de nosotros». Elena asintió, comprendiendo la profundidad de lo que había logrado. Después de años cuidando de otros en espacios que no le pertenecían, finalmente tenía un hogar que era suyo por derecho propio. «Adrián, hay algo que yo también quiero decirte», dijo Elena tomando sus manos. «Ayer, en el hospital, pedí que me transfirieran al departamento de cuidados paliativos». Adrián la miró con sorpresa. «¿Por qué?» «Porque cuidarte durante todos esos meses me enseñó algo importante sobre mí misma. Me enseñó que tengo un don para acompañar a las personas en sus momentos más difíciles, y quiero usar ese don de manera más consciente». «¿Estás segura?» «Es un trabajo emocionalmente intenso. Estoy segura. Y esta vez tendré un hogar al que regresar cada noche. Tendré a alguien que me cuide mientras yo cuido de otros». Adrián la besó suavemente. «Siempre voy a cuidarte». Salieron al patio, donde el sol de la mañana había comenzado a calentar las piedras del sendero que habían colocado juntos durante los fines de semana de construcción. Elena se acercó al naranjo más pequeño, tocando suavemente sus hojas tiernas. «¿Recuerdas cuando te hablaba de los naranjos en el hospital?», preguntó Elena. «Cada palabra. Me hablabas de cómo el aroma te recordaba a la esperanza. Y ahora tenemos nuestros propios naranjos». Elena sonrió. «En unos años tendremos naranjas para hacer mermelada, para regalar a Inés, para llenar toda la casa con su aroma». «Elena», dijo Adrián, tomando su mano donde brillaba el anillo de promesa, «creo que es momento». Se arrodilló en el patio, entre los naranjos que habían plantado y la casa que habían construido, y sacó una pequeña caja de terciopelo azul. «Elena Ruiz, tú me despertaste cuando yo estaba perdido en la oscuridad. Me enseñaste que el amor puede florecer en silencio y crecer hasta convertirse en algo hermoso y real. ¿Quieres casarte conmigo? Aquí, en nuestra casa, rodeados de todo lo que hemos construido juntos». Elena sintió lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Sí, 1000 veces sí. El anillo era perfecto, simple, elegante, con un diamante pequeño que brillaba como todas las mañanas que tendrían por delante. Mientras Adrián deslizaba el anillo en su dedo, Elena pensó en el largo camino que los había traído hasta este momento. Desde aquella primera mañana en la habitación 203, pasando por las conversaciones unilaterales, el despertar, las dudas, el dolor, y finalmente el momento perfecto en el lugar perfecto. «¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto?», preguntó Elena mientras se alzaba para besarlo. «¿Qué?». «Que empezó con silencio, pero se convirtió en la conversación más importante de mi vida». Adrián rió. Ese sonido que Elena había aprendido a provocar y que ahora llenaba su hogar todos los días. «Te amo, Elena, despierto y dormido, para siempre. Y yo te amo a ti, desde antes de que supieras que existía». En el patio de su casa, rodeados por el aroma de azahar y la promesa de todas las primaveras que vendrían, Elena y Adrián comenzaron el primer día del resto de su vida juntos. Habían despertado, los dos, a la realidad más hermosa de todas, el amor que se construye día a día, palabra a palabra, silencio a silencio. Fin. Después de seguir el viaje de Elena y Adrián, queda una pregunta en el aire. ¿Crees que es posible enamorarse de alguien que no puede responder? Elena pasó meses conversando con Adrián inconsciente, construyendo una conexión profunda a través del silencio. ¿Será que el amor verdadero puede nacer incluso cuando solo una persona está presente en la relación? Comparte tu experiencia. ¿Has vivido alguna situación donde te conectaste profundamente con alguien que no podía corresponder con la misma intensidad? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Su participación en el canal es muy importante. Por favor, deje su opinión en los comentarios. Gracias por ver. Tu feedback es muy importante para nuestro trabajo. Por favor, deja tu comentario contando qué te pareció y desde dónde estás viendo. No olvides suscribirte al canal,
activar las notificaciones para no perderte ninguna historia. Tu participación es muy importante para la continuación de nuestro trabajo, así que compártelo también con quien va a adorar esta historia.